Si todos los médicos te preguntan cómo vas al baño, tiene que existir algo que haga ese tracking de manera automática de cómo vas al baño. El tiempo al diagnóstico, por ejemplo, medio de la enfermedad inflamatoria intestinal es de 1 año. Si viendo imágenes de tus heces durante, por ejemplo, una semana, puedo decirte si estás enfermo o no. Si tú le dedicas más tiempo a salir de fiesta que a tu startup, pues tu startup no es tu prioridad. Es importante que la gente haga un poco de introspección, decir, vale, en mi vida, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? A mí uno de mis mentores hace mucho tiempo me dijo que había 3 cosas a valorar cuando tú estabas trabajando en algún sitio, que una era cuánto aprendes, otra es cuánto te pagan y otra es cuánto te diviertes. El consejo de, pues si yo estuviera empezando a emprender otra vez, ¿no? Sí que le diría a la gente. En el episodio de hoy tenemos a Pablo González, que es un emprendedor con mucho recorrido de aquí de Startup V, y además está emprendiendo con una startup que se llama EV Health 3, en un sector que para muchos de nosotros, para muchos emprendedores, es un poco complejo e inaccesible, que es el de la salud, del sector médico. Y yo creo que el podcast de hoy va a venir súper bien, tanto para emprendedores que estén en ese mismo sector, como para esos estudiantes que están estudiando algo de medicina, algo de salud relacionado, que vean que emprender es una posibilidad, ¿no? Que muchas veces es complicado. Entonces, lo primero de todo, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que te voy a hacer es sobre EV Health, sobre tu proyecto. ¿Cómo te surgió esa idea? ¿Cómo empezaste a generarlo? ¿Y cómo surgió el proyecto? Pues la idea nace de básicamente mi mujer pues tiene o ha tenido problemas de estómago, ¿no? Que al final pues por suerte nada grave, que empiezas a ir al médico y las preguntas que te hacen siempre van relacionadas pues un poco de pues cómo vas al baño, cuáles son tus hábitos, que aparte de pues qué comes y tal, ¿no? Un poco intentando descubrir por qué pues tienes estos problemas. Te van haciendo muchas pruebas y al final, bueno, pues a mucha gente le acaban diagnosticando que eres sensible o que tienes que controlar un poco tus hábitos, lo que comes. No te diagnostican nada, te descartan todo. A lo mejor a gente sí que le diagnostican síndrome de intestino irritable, pero nada más allá. Y después de verlo, pues casi en primera persona, ¿no? Muy de cerca todo este proceso, yo empecé a pensar, si todos los médicos te preguntan cómo vas al baño, tiene que existir algo que haga ese tracking de manera automática de cómo vas al baño, porque no es rocket science. Y entonces yo empecé a buscar realmente un producto que existiese en el mercado que permitiese de manera automática hacer la monitorización de heces y orina y no lo encontré. Encontré artículos científicos que sí que hablaban de esto y de cómo pues había potencial para detectar enfermedades, para hacer seguimiento de otras y todo esto, pero no un producto en sí. Más adelante, haciendo más research, sí que ya empecé a encontrar otros que ahora pues tenemos competidores, o sea, no somos los únicos locos que están haciendo esto en el mundo, pero al principio me costó encontrar información sobre esto. Sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención cuando me lo comentaste, pero para esa gente que no está muy enfocada en el sector de la salud o no está muy metido en el mundo, ¿cómo le explicarías un poquito por encima qué tenéis, acerca de qué va un poquito vuestro proyecto, un poquito por el estilo? A ver cómo lo pueden entender. A ver, así brevemente, en una frase, nosotros lo que hacemos es monitorización de heces y orina para hacer un seguimiento o detección temprana de enfermedades. ¿Y esto qué es realmente? ¿No? Pues hemos desarrollado un dispositivo que es el Wellness Watcher, que se coloca en el inodoro de una manera sencilla y mediante visión por computador, que es principalmente a través de imágenes, y nuestros modelos de inteligencia artificial pues hace estas detecciones y estas pues digamos alertas al usuario cuando se detecta algo que pudiera ser potencialmente pues un síntoma de una enfermedad. Y así sabe un poquito lo que puede llegar a tener, la consecuencia de... Vale, qué bueno. Y comentando también, pues, respecto al sector de la salud, que es un sector que desde fuera siempre se ve muy técnico y desde dentro supongo que lo será aún más. Al final, ¿cómo estáis validando el modelo de negocio que tenéis? ¿Cómo estáis entrando a hospitales o tocando la puerta de esos centros médicos para de verdad ver que lo vuestro pues, tiene ese recorrido? ¿Cómo lo estáis haciendo? Vale, aquí hay dos partes, digamos, ¿no? Por ejemplo, la validación clínica de que lo que estamos haciendo tiene pues sustento científico detrás, que ahí estamos trabajando, pues, por ejemplo, con el Hospital de la Fe. Llevamos más de 1 año haciendo un estudio para enfermedad inflamatoria intestinal, que es gente que tiene principalmente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y estamos pues validando el Wellness Watcher con estos pacientes. Básicamente,
uno de los primeros pasos en los que empezamos es diferenciar si podemos diferenciar entre muestras, digamos, imágenes de las heces de un enfermo y de alguien que no está enfermo. Entonces eso sería un paso porque ahora mismo el diagnóstico, el tiempo al diagnóstico, por ejemplo, medio de la enfermedad inflamatoria intestinal es de 1 año. Entonces es un gran avance el decir, si viendo imágenes de tus heces durante, por ejemplo, 1 semana, puedo decirte si estás enfermo o no, es ya un gran avance en comparación con lo que se tarda hoy en día de media, que no quiere decir que a todos se les vaya a tardar eso, pero es lo que se tarda de media, porque muchas veces empiezan buscando otras cosas, otras potenciales enfermedades que a lo mejor son más graves y es normal que empiecen por ahí, porque pues, si puedes tener algo más grave es más urgente que... Inciso, ¿lo hacéis por comparación? Por ejemplo, una vez de una persona que está sana o una vez que de una persona que puede tener algún tipo de problema, o simplemente hacéis pruebas. Ahora mismo hemos entrenado modelos que están entrenados con imágenes de heces de gente enferma y imágenes de heces de gente sana. Entonces ahí el modelo al final sí que aprende, digamos, las características de cuál es la diferencia de los dos tipos de, pues, enfermo o no enfermo. Y sí que estamos haciendo más pruebas para ver, por ejemplo, dentro de alguien que está enfermo, si podemos diferenciar a alguien que tiene un brote o a alguien que no está en un brote, ¿no? Por ejemplo, un brote es cuando está activo, su enfermedad la tiene activa y entonces tiene esa inflamación activa, o a lo mejor no está en brote, quiere decir que por la medicación o por la alimentación que lleva en ese momento no está activo. Entonces queremos ver también eso para poder hacer predicción al usuario a lo mejor de cuando está empezando un brote para que pueda, digamos, frenarlo antes de que le vaya peor. Entonces, un poco volviendo a la pregunta anterior de cómo hacíamos validación, no, eso es digamos, más la validación clínica, que ahora también estamos empezando un estudio para el cáncer de colon, para hacer detección temprana de sangre oculta en heces. Y luego está la validación de mercado, que al final hay que ver, oye, esto a quién se lo voy a vender. Porque meterse en temas hospitalarios es complicado. Nosotros tenemos en nuestro roadmap hacer esto como dispositivo médico más a largo plazo. Para eso pues hay que buscar subvenciones y la manera de financiación, porque hacer un dispositivo médico es caro. Y ahora, por ejemplo, sí que estamos validando en el mercado con residencias de mayores, como dispositivo wellness para usarlo en casa, o sea, que no sea algo que te vaya a dar un diagnóstico porque no es un dispositivo médico, pero sí que te puede dar una alerta y que tú vayas a tu médico y tu médico te da un diagnóstico. Al final ¿Es el mismo producto o tiene alguna diferencia respecto al del hospital? es el mismo producto, solo que para poder utilizarlo en un entorno hospitalario sanitario, pues tiene que pasar todas las certificaciones de dispositivo médico, que es un paso grande. Bueno. Hay muchísimas startups, ¿verdad? Que tienen un montón de páginas web, de sitios web, ¿verdad? Al final. Mucho software, mucha solución Eso online, es. todo este tipo de startups tecnológicas, ¿no? Que tienen un modelo de software. Eso es, pero no hay tantas que no tengan hay producto tanta, físico. exactamente, un producto físico. Ostras, al final, ¿cómo creasteis o al final cómo fue la idea o cómo creasteis el producto físico? Y sobre todo los retos que tienen en comparación a crear a lo mejor un software, ¿no? ¿Qué retos tiene y qué tendríamos que tener en cuenta si a lo mejor en nuestra startup queremos desarrollar crear un producto, y lanzarlo un producto, al eso mercado, es. claro? El principal problema que tiene hacer un producto físico es que es muy intensivo respecto a la necesidad de recursos económicos. La realidad es que si tú vas a desarrollar un software, o sea, mi background viene de, soy ingeniero informático, especializado en inteligencia artificial, toda mi vida trabajando en software. Tú haces software, pues lo puedes subir en la nube, puedes hacer el deploy en cualquier sitio de maneras muy baratas, siempre te puedes buscar la vida, hacerlo casi gratis. Para empezar siempre hay créditos de todos los cloud providers y pues lo haces gratis, tienes ahí tu software y si consigues 10 euros de ingresos estás en positivo. Con el hardware, la realidad es que si tú quieres hacer una PCB, pues vas a tener que ir a imprimir la PCB en algún lado porque no tienes un sitio donde tú en tu casa imprimir una PCB. Si tienes que comprar componentes, tienes que comprarlos porque nadie te va a dar créditos para comprar componentes electrónicos como con los clouds de Amazon o de Google y tal. Entonces, es muy intensivo en cuestión a recursos. Ahí nuestra solución, que a lo mejor, no sé, pillamos, no sé si suerte o cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Decidimos empezar a través de hacer
como los dos fundadores, yo y mi socio, somos ingenieros, pues hacer servicios para otros, una manera de tener ingresos para poder gastarlos en todo lo que necesitábamos y presentarnos a todos los premios que podíamos, porque al principio es útil. Si consigues algún premio y un premio te da 3.000 euros, pues son 3.000 euros que puedes dedicar a que el hardware siga para adelante. Porque al final es el mayor bloqueo que tienes. Si no tienes recursos financieros, el hardware es muy complicado tirarlo para adelante. Y tema también de proveedores o también cadena de distribución. Con el tema del producto no sé si lo estáis, supongo que también lo estaréis viviendo. ¿Supone también un reto para vosotros? O sea, ¿es algo que tenéis que tener muy en cuenta en la propia empresa? Es complicado. O sea, al final, por ejemplo, nosotros ahora que estamos empezando a hacer tiradas cortas, tiradas que digamos de prototipos que necesitamos hacer 10, 15, te vas a morir a que tienes que hacerlos en Europa porque es la realidad, porque al final es un poco más caro que, por ejemplo, irte a hacerlo a China, pero te los envían a lo mejor en 2 o 3 semanas, son más caros, pero no te tienes que ir a China y a lo mejor en China las tiradas mínimas son de 100 y no tienes dinero para pedir 100 o más. Y aparte luego tardará lo que tarde en llegar, lo que quiere decir también que si tú pides 10 y te cuesta 500 euros o 1.000 euros y los tienes que adelantar, hasta que tú no consigas vender eso no tienes... entonces, si eso lo tienes que hacer por 100, pues el cash flow de la startup se va al garete rápidamente. Claro. Súper evidente, ¿eh? Totalmente. Y sobre todo, o sea, la cantidad de imprevistos que tú lo pides en Europa y te dicen en 2 o 3 semanas, sabes que te va a llegar, lo pides en China, te dicen en 4 semanas te va a llegar, hasta que lo paran en aduanas y a lo mejor te tarda 3 semanas más. Entonces, la cantidad de imprevistos que te pueden surgir por pedir fuera de Europa también. Completamente. Y hemos hablado antes también, bueno, que habías estudiado era informática, ¿no? Y habías especializado en tema de inteligencia artificial. Habías estado trabajando también de ingeniero de software en una empresa tradicional. Luego, bueno, ya nos contarás un poco cómo fue ese cambio entre trabajar en una empresa en el extranjero, creo, y luego montar tu propia startup. Pasar de a lo mejor esa recurrencia de ingresos que sabes que todos los meses vas a tener tu salario a lanzarte a construir ese proyecto que tú quieres y un poco más de incertidumbre. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? A ver, tienes que estar decidido. O sea, tienes que tenerlo claro, tienes que poder aguantarlo económicamente. O sea, al final yo creo que todo el mundo para meterse en una startup tienes que tener un colchón de saber, vale, voy a estar un tiempo que a lo mejor estoy sin cobrar o cobrando poquísimo, o un mes sí, un mes no, o sea, depende de cómo te lo plantees y tu situación en cada startup, pero tienes que tener un colchón. El colchón puede ser un colchón en casa de tus padres, literalmente. No. Sí. Bajo el colchón ahí. Claro, sí. En los próximos 6 meses no voy a salir de fiesta porque voy a tener cero ingresos. O puede ser, pues depende de las responsabilidades que tengas. En mi caso, pues yo sí que tenía dinero para aguantar, ¿no? Decir, esto si sale mal, pues buscaré trabajo. Al final es un poco tirarse a la piscina y saber que si tú eres bueno en lo que haces, pues vas a encontrar trabajo. No. ¿Lo recomendarías? O sea, ¿te arrepientes de la decisión o es 100% lo que tendrías que haber hecho en ese momento? No, yo creo que fue una decisión correcta. De hecho, a lo mejor incluso tardamos demasiado en meternos en Eso pasa mucho. La gente que empieza ya tiene una experiencia. Hay mucha gente, claro, que está en esa situación que dices, ostras, que ahora lo que dices, pues a lo mejor sí que tengo un cierto colchón, pero no sé cómo voy a estar en 3 o 4 meses o 5. Y da miedo a lo mejor dar el paso, ¿no? En ese aspecto. También si te lo tomas realmente, digamos, te metes en esa filosofía un poco en serio de tengo un colchón, voy a sobrevivir, dedicarme a la startup, pasas a gastar mucho menos también. Sí. O sea, si tú estabas cobrando X y de repente estás cobrando 0, tu visión de cuánto puedo gastar también cambia. Entonces, a lo mejor el colchón que tú decías me duraría 4 meses, de repente tienes para 8 porque estás gastando la mitad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué bueno. Sí que es verdad que me gustaría mucho llevar este concepto a estudiantes de la Politécnica, que igual lo de la UPV, de universidades también, estudiantes que están estudiando, que igual les puede venir muy bien esta pregunta. O sea, Pablo, si con todos los errores que has cometido, o todos los aprendizajes, mejor dicho, que has cometido,
si tuvieras que, imagínate que te metes en una máquina del tiempo y vuelves para atrás a ese Pablo que empieza, a ese Pablo que está, hostia, voy a tirar para adelante. ¿Sabes lo que te digo? Tengo ahí mi colchoncito y quiero tirar para adelante. Ese Pablo que igual estaba estudiando ingeniería informática aún. O entiendo que... o trabajando. Ostras, pues, ¿qué consejo te darías si volvieras al pasado? ¿Qué consejo te darías? Y por ende, ¿qué consejo igual también le darías a mucha gente que puede estar empezando a plantearse por lo menos empezar ese camino, ¿no? Emprendimiento. Sí. A ver, para el consejo de, pues si yo estuviera empezando a emprender otra vez, ¿no? Pues ahí realmente sí que le diría a la gente, no busques dinero, o sea, no busques inversión, no busques... nosotros, por ejemplo, al principio, bueno, pues por lo que te cuenta, ¿no? Te metes un poco en el mundo de startups y todo el mundo dice, no, consigue inversión, esto lo lanzas enseguida, me metes gasolina y es perder mucho el tiempo. Sobre todo, depende en qué sectores, ¿no? Hay sectores que a lo mejor es más fácil y tal. En el sector médico, sector hardware, cero. Nadie quiere arriesgar su dinero porque saben que es un retorno que va a ser lento. Pero aún así en otros sectores ya la gente le diría, no busques inversión, busca clientes, busca cómo ganar dinero, busca cómo hacer bootstrapping. Cuanto más retrases el encontrar inversores, piensa que mayor porcentaje de la empresa va a ser tuyo. Al principio es muy fácil diluirte y básicamente pues decir, mira, pues me han dado 50.000 euros, pero a lo mejor te has diluido un montón. Que si lo hubieras retrasado un año y medio, esos 50.000 te habrían dado 300.000 por lo mismo, por el mismo porcentaje de la empresa. Entonces, claro. Entonces, si no es estrictamente necesario, busca clientes, busca la manera de hacer dinero, hacer bootstrapping, si puedes hacer proyectos para otro, aunque sea una pérdida de tiempo respecto a tu proyecto, saca dinero debajo de las piedras, preséntate a premios, subvenciones. Al final es un poco un culo inquieto, por así decirlo. Sí. Es mucho más rentable que la inversión al final es cara, porque estás vendiendo lo que es tu mejor asset, o sea, tu esto más valioso, que es un porcentaje de tu empresa. Nosotros, por suerte, al principio no conseguimos inversión. O sea, ahora lo veo como algo positivo. Por suerte. Y bueno, nos hizo también espabilarnos en muchas cosas, porque empezamos a hacer todas esas cosas que estoy contando, ¿no? Probablemente nos costó tiempo empezar. Pero lo veo como algo bastante positivo. Y yo sí que recomendaría a todo el mundo presentarse a todos los premios, que además te ayuda a ver lo que hacen otros, conocer a otros emprendedores, ver cómo se plantean ellos las cosas, aprender de ellos, y eso ayuda bastante. Un primer pasito, porque claro, hay igual gente que está en la universidad y no sabe si es compatible o no. Igual un primer pasito que recomiendas a esa persona que quiere hacer algo más que estar en la universidad. Y un primer pasito, una pildorita pequeñita que digas, hostia, por ahí igual, si te interesa el mundillo de un proyecto de emprendimiento, puedes empezar. A ver, si te interesa, yo creo que justamente ahora la universidad sí que está moviendo bastante el tema de emprendimiento. Yo creo que todas las universidades, no solo la Politécnica, tienen un área de emprendimiento. Y yo creo que pues, arrimarte y preguntar a tu área de emprendimiento, en este caso a ideas, oye, me interesa esto, ¿cómo lo hago? O buscar, hay concursos, hay premios que muchos son tipo hackathon, ¿no? Que viene una empresa, propone un reto. Si es algo que te parece curioso, pues solo por probar, ves y prueba. O sea, no cuesta nada, que vas a perder una tarde en ir, vas a conocer a gente, es como irte al cine, o sea, o ir a ver un partido de fútbol. O sea, es que pues vas a un hackathon y haces algo diferente que no estás haciendo todos los fines de semana. Y hablando de ahora de emprendimiento, ostras, ¿cómo llegaste un poco a Startup PV, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí a...? Sí, sobre todo, para la gente que no lo conozca, claro, que nosotros grabamos el podcast en Startup PV, lo comenté en los primeros episodios, que es la aceleradora de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, y aquí hay muchas startups también. Yo creo que tú llevas ya unos años aquí. ¿Cuánto? Llevamos más de 2 años. Más de 2 años. Y bueno, es un espacio, hay coworkings, hay oficinas, y aquí están los emprendedores generando proyectos y comunidad. ¿Y cómo llegaste un poco aquí, a Startup PV? Pues tengo que decir que por casualidad, porque de rebote, ¿no? Sí, totalmente, porque le preguntamos a una persona, pues cuando estábamos empezando un poco de a quién conocemos que haya montado una startup en España, porque mi socio y yo, los dos, habíamos estado fuera muchos años. Y yo acababa de volver y él dijo, hostia, yo creo que esta persona que había montado una startup y seguía en ella, voy a preguntarle.
y le preguntó, y justo era una startup, Exponentia, que Hostia, estaba aquí en me suena. Startup PV. ¿Verdad? De hecho, estaba en este despacho. Estaban aquí, literalmente aquí. Y nada, nos lo dijo él, nos dijo, oye, pues con el proyecto que tenéis, y yo creo que por dentro pensaría con lo perdidos que vais, yo os recomiendo que habléis con los de ideas Y que os digan algo. y que os ayuden, porque pues tienen técnicos que la verdad que son de mucha ayuda, sobre todo al principio. Luego en temas específicos más adelante te pueden ayudar si tienes preguntas concretas, pero la realidad es que cuando más perdido vas es al principio, y sí que ayuda, porque ellos han visto muchos proyectos y te ayudan un poco a encaminar las cosas, pues para que no hagas cosas que te van a hacer perder el tiempo, más que nada. Cuesta mucho empezar la bola de nieve, pero una vez ya vas empujando, Ya poco a ya poco. va sola. Y esto lo comentamos también, que claro, tú venías de un perfil quizá muy técnico y el tema de creación de negocio, todo lo que es lo que requiere llevar una startup, ¿cómo te fuiste formando? ¿Hiciste algún curso o algún programa relacionado o ya fuiste aprendiendo por tu cuenta? ¿Cómo fue? Pues un poco las dos. A ver, yo venía de una startup, yo era un perfil, bueno, o sea, totalmente técnico dentro de la startup, pues ingeniero de software, luego del director de ingeniería allí y tal, y viéndola desde dentro dices, bueno, pues yo sé cómo funciona una startup, ¿no? Porque al final he estado trabajando aquí, todo el mundo de lo que no tienes ni idea, pues crees que sabes mucho. Y cuando empezamos con la nuestra, yo dije, hostia, aquí hay muchas cosas que no sé cómo funcionan. O sea, sobre todo temas legales, temas burocráticos, temas de impuestos, de contratación, y entonces hice temas del ecosistema de emprendimiento, que al final, pues aquí hay un ecosistema y te tienes que también meter. Hice aquí el máster en Startup Administration, que está bastante bien. Yo personalmente lo recomiendo porque para mí la experiencia fue muy buena, pero si no eso, o sea, alguien que no tenga ningún tipo de background en algo de business o de llevar una empresa o lo que sea, va a ir muy perdido, a no ser que tenga a alguien como socio que sí que tenga ese background. Pero también en una startup tecnológica, a lo mejor meter un socio al 100% que solo tenga background de business, pues es un poco pérdida Pero no tienes esa de perspectiva tiempo, tampoco. porque no es una No dedicación. podéis crecer los dos, pero claro, puede ser un poquito más. Claro, para el otro no va a ser una dedicación al 100%, a no ser que tenga pues algo más que hacer en su vida, porque si no, tampoco generamos tanto al principio. Pues genial, pues muchas gracias por comentárnoslo. Y ahora también hablando un poco de tu equipo como tal, porque ¿cuántos sois ahora? ¿Sois 4? Ahora somos 5. 5, ¿no? ¿Cómo lo empezaste a formar? ¿Cómo conociste a la gente con la que estás trabajando ahora? ¿Y en qué te has fijado para que trabajen en tu propio proyecto? Vale, ahí, a ver, yo. O sea, por suerte para mí, yo sí que tenía experiencia en contratación, ¿no? Yo sí que, pues, digamos, en mi vida anterior, pre la startup, sí que había contratado a gente. O sea, contratar a gente es un suplicio. No por la gente. No por la gente en sí, que la gente es súper guay cuando consigues encontrar a alguien bueno, es el proceso, ¿vale? Tienes que pensar, obviamente, saber qué perfil, ver cómo vas a hacerlo. O sea, esto, digamos, en el suplicio, en el tema estandarizado de una empresa más estándar, ¿no? Ver qué perfil, poner una oferta de trabajo, pensar qué rango de salario vas a poder pagar, toda la historia, luego empezar a entrevistar a candidatos, que tú pones una oferta y te llegan 80 currículums y 50 no sabían ni a lo que estaban enviando el currículum, dices, porque no tienen ni encajan, dices, esto la gente. Pero claro, tú te lo tienes que leer para poder filtrarlo. Y al final es muy arduo ese proceso. Entonces aquí decidimos hacerlo un poco diferente porque no tenemos los recursos ni el tiempo para perder para hacer todo eso. Y a toda la gente que hemos contratado de momento o la hemos encontrado a través de premios, concursos o conocidos o ya está. O sea, ha sido gente que hemos encontrado, digamos, por el camino. Gente que hemos visto que podía estar interesada, gente que nos han recomendado, porque al final, si no, es muy complicado. Para una startup encontrar a gente por el camino, digamos, estándar o clásico de poner un anuncio y encontrar a alguien es complicado. En cambio, por ejemplo, sí que hemos encontrado a 2 de los 3 a través de eventos. Porque
es dónde quieres encontrar a alguien que quiera trabajar en una startup. Además ahí demuestra la inquietud y que también está en ese ecosistema. Claro, en alguien que tenga esa necesidad ya, a lo mejor estando en la universidad todavía, de ir a eventos, de ir a un hackathon, Que quiere un poquito más, claro. que tiene esa motivación, porque si no, si al final encuentras a alguien que lo que quiere es trabajar de 9 a 5 y irse en su casa, pues no es el esto de una startup. Que no digo que vayas a trabajar más horas por estar en una startup, pero que al final en una startup haces un poco de todo, hay días que hay más trabajo, hay días que hay menos, y esa es la realidad, y no esperamos que nadie esté sentado calentando la silla para hacer hoy 8 horas porque tienes que hacer hoy 8 horas. Si hoy no hay trabajo, pues te vas a tu casa y ya nos veremos mañana. O sea, no, no pasa nada. Sí, me comentabas también que a veces os tocaba incluso estar los 5 en una misma tarea o en un mismo proyecto en ese aspecto. Al final te toca ser un poco como la orquesta. Y eso yo creo también le viene muy bien a estudiantes inquietos que están saliendo ahora de la carrera y que no tampoco quieren apalancarse en un puesto de trabajo fijo, pues para explorar un poco más y aprender, ¿no? Entonces, Abrir ese quizá hay abanico, que ¿verdad? encontrar De ese match, posibilidades, encontrar ese claro. perfil que también le guste este tipo de retos. Ujú. Sí, a ver, la verdad es que en una startup al final a ti, digamos, te pueden contratar para algo, pero, por ejemplo, en nuestro caso somos 5 personas. Hay veces que si hace falta, pues, yo sé que ahora, por ejemplo, estamos empezando a preparar el TNW, que es el próximo evento al que vamos a ir en Ámsterdam, ahora a mitad de junio, ¿no? Yo voy a necesitar ayuda. Yo estoy empezando a buscar perfiles de gente con la que quiero contactar allí, con empresas, con inversores, con corporates del sector médico. Pero, o sea, en teoría eso es mi responsabilidad como CEO, que es el que va a ir allí, ¿no? Pero yo voy a pedir ayuda a mi equipo y decir, oye, es que al TNW vienen a lo mejor no sé cuántas miles de empresas, yo no las puedo leer todas. O sea, pues eso, hay que buscar y filtrar y hacer el trabajo y a lo mejor empezar a contactar a gente y escribir emails que de verdad no sean ChatGPT todos igual, ¿no? Porque al final si no, no te contesta nadie. Y eso hay que hacerlo. Y yo no tengo, ni yo ni ninguna persona en concreto tiene horas solo para dedicarse a hacer todo eso, teniendo en cuenta que hay más cosas que hacer en la startup. Entonces, ese tipo de cosas al final pides ayuda y dices, pero es que yo soy pues ingeniero de software y dices, ya bueno, pero si ¿me puedes ayudar con esto también? O esto ya no sabes, pues entonces al final si puedes ayudar con lo que sea en una startup, se agradece esa actitud, creo yo. ¿Y cuál crees la clave, ya para cerrar este tema, para quizás retenerlos o para que se queden en tu empresa durante un tiempo y que de verdad sigan la filosofía y la cultura del proyecto? Porque a veces es complicado, ¿no? Mantener ahí el talento. Yo diría que en una startup la gente o aprende o se acaba yendo. O sea, es motivar el que siempre aprendan. A mí uno de mis mentores hace mucho tiempo me dijo que había 3 cosas a valorar cuando tú estabas trabajando en algún sitio. Y yo creo que tenía mucha razón. Que una era cuánto aprendes, otra es cuánto te pagan y otra es cuánto te diviertes. O sea, que tienes que tener un balance de aprender, divertirte y ganar dinero. Y la realidad es que depende de tu, digamos, necesidades personales, estado mental, necesidades financieras, que tú prefieras priorizar una o la otra. Pero al final yo creo que sí que se puede compensar bastante bien, es decir, pues a lo mejor estoy trabajando en una startup porque ahora puedo... La realidad es que si tú te vas a trabajar a un corporate, pues vas a cobrar más que en una startup. Y una startup te puede prometer lo que sea, te puede prometer o te puede dar stock options o phantom shares o que vas a ser socio o lo que sea. Si la startup muere de aquí 2 años, tú te llevas 0. Bueno, tú y todo el mundo. Entonces, esas promesas no se materializan. Entonces, tienes que creer un poco en a lo mejor las otras 2 partes también, que obviamente tienen que pagar, ¿no? Por eso si no, pero a lo mejor decir, vale, pues si yo estuviera trabajando en una empresa súper establecida, cobraría un 20% más, pero aprendería la mitad y estaría todos los días aburrido trabajando. Pues me compensa a lo mejor ganar un 20% menos. Es la realidad. Y hay gente que a lo mejor dice, no me compensa y me voy a trabajar a un corporate y ya está. No,
y cada uno tiene sus preferencias. Bueno, te he bicheado un poquito, bueno, te bicheé en su día por LinkedIn, que por cierto es muy interesante lo que tienen montado, ya nos ha comentado un poquito antes, que le vamos a dejar un poquito el LinkedIn abajo en la Sí, ponemos siempre las redes descripción, ¿no? sociales y todo. Sí. He bichado un poquito por LinkedIn y he visto que en un montón de eventos habéis quedado la mejor startup, con mejor proyecto, o sea, y también aparte has comentado el tema de las subvenciones. Ostras, ¿qué paso a paso o cómo... ¿qué paso a paso habéis seguido para ganar o para llegar Sí, o ¿cómo decides a qué premios presentarte o cuáles no? Porque también ahí hay un buen melón. A ver, ¿Cómo habéis conseguido un poquito todo eso, esos premios, esa... Al principio yo diría todo lo que veas, a ver, que no se te salga, digamos, de presupuesto, ¿no? Porque al final depende de la importancia de los premios o de las subvenciones, pues te van a llevar más tiempo o menos de aplicar también. Pero, por ejemplo, premios al principio hay muchos que puedes aplicar desde hay premios para proyectos universitarios, hay premios para empresas que están empezando, hay premios para empresas que han empezado, gente que acaba de terminar la universidad, o sea, hay de todo tipo de premios. Y están bien porque aparte te dan visibilidad, te pueden dar algo de dinero, te dan un poco de experiencia también de estructurar tu proyecto porque te obligan a hacer cierto trabajo que si no, perdón, que si no, no harías. De decir, vale, ¿cuál es mi business plan? O cuál es el link canvas, ¿no? De quién van a ser mis clientes, quién van a ser mis prescriptores, qué canales de venta voy a tener, cómo... Entonces te obligan muchas veces a hacer todas esas cosas que en el momento a lo mejor lo ves como una pérdida de tiempo, pero luego te hace estructurar tus pensamientos porque tú a lo mejor lo tienes muy claro, pero te sientas con tu socio a ponerlo y no los dos opináis lo mismo. Entonces, eso ayuda también. No soy yo, es un poco los dos. Un poquito... Claro. Entonces, yo creo que todo eso está bien. Y luego subvenciones. Subvenciones es más complicado porque hay muchas subvenciones que a lo mejor son pequeñas y son fáciles de pedir y simplemente te cubren gastos pasados. Pues eso está súper bien, ¿no? A lo mejor pues una subvención creo que ahora, por ejemplo, está abierto el plazo de la Empyme que te cubre gastos pasados hasta 15.000 euros, pues te cubre el 70% de todos los gastos que tú presentes. No me acuerdo ahora el periodo, creo que es desde junio del año pasado hasta mayo de este año, ¿no? Entonces tú puedes presentar ciertos gastos que explicando pues el porqué, la memoria de... Entonces, está bien porque esos son gastos pasados. Subvenciones que vayan a futuro, pues hay que ir con cuidado porque luego tienes que justificar que te has gastado eso y a lo mejor la subvención te la pagan al completar el periodo de justificación o lo que sea. Entonces, si a ti te dan una subvención de 40.000 euros que además solo cubre el 50% del proyecto, que quiere decir que tú tendrías que poner otros 40.000 y solo te dan los 40.000 al acabar el proyecto, a ver dónde encuentras tú 80.000 euros para poder justificar todo el proyecto que tú has hecho. Entonces, con eso sí que hay que tener mucho cuidado de que el cash flow te lo vaya a permitir y que de verdad tengas la capacidad de hacer esa inversión, porque está muy bien, porque te cubren a lo mejor la mitad de la inversión que tú ibas a hacer, pero tienes que tener capacidad para hacer la inversión completa. Entonces, las subvenciones hay que mirarlas con mucho ojo. A ver, esto es importante. Las subvenciones no vale irse a un viaje a Ibiza con el dinero que te presten. Eso es importante porque luego... Luego pasan cosas. luego pasan cosas. Toca cerrar la startup. Exacto. Tengo que chapar. A ver, vamos a cambiar un poquito de tema y es que hace poquito me has comentado que has sido padre. ¿Verdad? Has sido papi. De un peque que me has comentado antes. Entonces, un poquito me gustaría saber cómo ha cambiado un poquito tu enfoque, cómo ha cambiado un poquito tu día a día, porque ya no es únicamente enfocarte en la startup, ya tienes más responsabilidades. Hay otro proyecto. Hay otro proyecto y grande. O sea, hay grande. Así que, ¿cómo ha cambiado un poquito en ese aspecto? A ver, yo lo veo siempre todo positivo, creo. Entonces, yo lo veo bien. Es una motivación más para que todo esto salga adelante y poder jubilarme pronto. No jubilarme, yo creo que nunca me jubilaré, ¿no? Pero el poder dejar de tener preocupaciones financieras o... No, tampoco preocupaciones, ¿no? Pero... Es que al final, ¿ves? No piensa en jubilarse. Es al final un poco porque le gusta lo que hace. Al final es la... Qué bueno. Pero yo lo veo, a ver, todo se puede compatibilizar. Al final, obviamente, pues ahora estoy mucho más tiempo pues con mi hijo, con Pau. Sí. Y la verdad que muy gratificante.
pues al final, digamos, yo lo veo todo como una escala de prioridades. O sea, al final todo el mundo tenemos el mismo tiempo, es lo único que todos tenemos lo mismo. Y pues yo ahora dedico más tiempo a mi hijo que a otras cosas que dedicaba tiempo antes. O sea, esa es la realidad. ¿Cuáles son mis prioridades? Pues ahora mismo mi familia, mi startup y luego muchas cosas que hacía antes. Pues a lo mejor salía más con mis amigos, salía mucho más a correr, hacía más viajes. Ahora, bueno, también estamos empezando a viajar con él, o sea que eso de momento parece que se deja llevar. Pero muchas cosas que hacía, al final pues tienes menos tiempo para hacerlas y es la realidad. Pero tienes que priorizar lo que de verdad para ti es importante. Sí que es cierto, cuando somos un poquito más jóvenes, pues sí que es verdad que podemos dedicar más tiempo a eso que nos gusta, pero cuando somos más mayores, pues sí que hay responsabilidades y hay que ajustar un poquito el tiempo en ese aspecto, ¿no? Claro. Y que al final yo creo que para mí es un gran indicador de cuáles son tus prioridades en la vida, ¿no? Si tú le dedicas más tiempo a salir de fiesta que a tu startup, pues tu startup no es tu prioridad. Claro. Y ya está. Y eso, y lo va a ver todo el mundo que te vea. O sea, ya está. No. Entonces eso es importante que la gente haga un poco de introspección, decir, vale, en mi vida, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? Pues si tú a lo que más tiempo le dedicas es a TikTok, o te vas a hacer influencer o medítalo, ¿no? De qué estás haciendo. A veces vamos tan en piloto automático que Exacto. no dirigimos un camino exacto. Y voy a dedicarle mi tiempo, que al final es un activo de los más valiosos que hay, si no el que más. Y al final que tienes tus prioridades apuntadas, pero luego lo que tú haces no está de acuerdo, claro, no es acorde con esas prioridades. Entonces hay que ser consecuente con eso. Y luego, esto es una pregunta rápida que te voy a hacer, que tiene un poco relación con lo que hemos hablado antes. Imagínate que tienes que empezar, abres hoy la empresa, ¿vale? O sea, que vuelves a ese momento que abres la empresa. ¿Qué harías diferente? ¿Hay alguna cosa en concreto que digas, es una frase o dos frases, que hubieras hecho diferente en la propia empresa? Yo creo que empezar a intentar vender antes, literal. Yo sí que había escuchado y mucha gente me había dicho pues lo típico, ¿no? De tienes que salir a vender cuando tu MVP te dé vergüenza todavía. Yo pensaba que lo estaba haciendo y ahora lo veo y digo, no. O sea, teníamos que haber empezado mucho antes. Y es la realidad. Yo lo veo un consejo clave al final. No sabes si estás validando al final hasta que no estás vendiendo o que no tienes un cliente que puede estar potencialmente interesado en el producto, así que importante. Vale, pues ya llegando al final, la última pregunta, que es un clásico del podcast, y mira que llevamos pocos episodios, ¿eh? Ya es clásico. Ya es clásico, ya es clásico. Es mirando un poquito hacia el futuro, ¿no? En 5 años vista, 10 años vista, un medio largo plazo, lo que tú consideres. ¿Cómo ves un poco a tu empresa o cómo te ves a ti personalmente en ese plazo? Tampoco hace falta que sea una respuesta súper precisa, pero ¿qué crees que te dé para el futuro ahora mismo? A ver, yo creo que a medio largo plazo, o sea, digamos, la visión de Ivy Health 3 sí que más o menos la podemos tener clara, ¿no? Ahora tenemos varios nichos en los que estamos atacando, por ejemplo, el sector residencias de mayores. Pues tener una clara expansión en todo lo que es a nivel europeo, en trabajar con residencias de mayores, porque yo creo que es un sector muy bonito y muy en expansión, ¿no? Poder ayudar a toda esa gente que está en las residencias. Bueno, no me voy a entrar en el por qué ahora, pero... Y luego, como objetivo, digamos, de visión de grandeza de la empresa, ¿no? Es poner un wellness watcher en todos los váteres de Europa. O sea, esto es porque... Sobre todo para la gente mayor también, que hay mucha gente mayor que no sabe que realmente puede tener algún tipo de... Y al final la calidad de vida yo creo que cada vez, cuanto más creces, más la valoras, creo yo, aunque depende. Pero cada vez los jóvenes, sobre todo más en el mundo del emprendimiento, jóvenes inquietos, nos estamos empezando a preocupar un poco más por el tema de la salud, por el tema de la calidad de vida, de invertir en eso. Y lo veo una visión súper, súper necesaria. Sí, porque al final la mayoría de problemas intestinales, el problema es que la gente va al baño y lo que ve cuando va al baño piensa que es normal, porque lo normal es que tú solo veas lo que tú haces dentro. Entonces es difícil de comparar. Y nosotros sí que vemos lo que hace mucha más gente. Entonces sí que ves que dices, vale, hay gente que a lo mejor lo que está haciendo es para decirle, oye, esto te lo han mirado, ¿no? De esto a lo mejor podrías ir al médico, o esto no es normal, o estos patrones. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y mucha potencial prevención o detección temprana de muchos problemas a través de la pura monitorización. Por eso nuestro objetivo de poner un wellness watcher en todas partes. Bueno, en todos los váteres, no en todas partes. Pues Pablo, ya te digo que ha sido un placer.
Creo que es un episodio de tomar mucha nota, creo que hemos hecho un repaso a casi todos los conceptos. Total. Sí. Y aparte mucha gente se podrá llevar Sí. aquí muchas pildoritas de este episodio que le puede venir súper guay con los consejos Claro, de Pablo. y es lo que comenté al Guay. inicio, que hemos hablado tanto de emprendimiento en el propio sector como también es. ese paso de estudiante a emprendedor inquieto. Y yo creo que lo hemos abarcado todo, así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. No te vas a librar, Pau. No me voy a No librar. te vas a librar. No te vas a librar. Y me dijiste, no lo hagas, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hazlo. Me encantaría, Pablo, que ahora mismo despidieras todo el podcast como quieras. Así que la cámara es tuya y puedes decir lo que quieras. Un consejo, aprendizaje o lo que tú quieras. Lo primero, muchas gracias a vosotros por la entrevista y por la oportunidad de explicar lo que hacemos y pues si ha servido de algo para alguien, yo estoy contento. Yo siempre que voy a hablar digo que pues, no soy el más listo ni del mundo ni de esta sala probablemente. Y al final, pues de lo que escuches tienes que intentar quedarte con algo y hacerlo un poco tuyo, porque al final yo tengo mi vida, mi experiencia y por eso digo lo que digo, ¿no? Pero no aplica al 100% a nadie. Entonces, un poco siempre ver cómo transformar a lo mejor un consejo o algo que has oído o una experiencia de otro, cómo transformarlo a algo que sí que pueda aplicar a tu vida real. Pues eso es. Qué bueno. Ahora sí que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.